Egunon guztioi eta ongi etorriak prentsaurreko honetara, jabetzen zerate zenolako garrantzia daukan gaurko prentsaurrekoak, izan ere nerekin batera ditut Bizkaiko ahaldun nagusia, Elisabete Etxanobe, eta Arabako ahaldun nagusia, Ramiro González. Gaurko prentsaurrekoak beraz, garrantzia berezia du eta elkarrekin aditzera eman nahi ditugu, elkarrekin hartu ditugun erabakiak, elkarlanean oinarrituak beti. Izan ere gaiak, leheno nioen bezala, garrantzia berezia du. Nik eskerrak eman nahi dizkiet bi ahaldun nagusiei gaurkoan ona etortzeagatik Donostiara, eta elkarrekin ere irudi hori ere eman nahi dugu elkarlanarena, gurea oso propioa dena, baina hauek ere mezu bat helarazten diote gizarteari, eta mezu hori helarazi nahi izan diogu gizarteari gaurkoan. Gerra hasi zenetik hilabete pasada, aurretik beste gerra batzuk ere izan ditugu, eta ditugu oraindik ere gure mundu honetan, lehenik ere egoera oso gogorra zen, eta honek egoera asko gogortu eta zailtzen du. Honek galera eta sufrimendu gehiago jartzen du mahai gainean. Gero eta sufrimendu gehiago ikusten ari gera mundu guztian zehar. Ondorio oso gogorrak ditu horrek giza eskubideen ikuspegitik, baita ere demokraziaren ikuspegitik ere, baina ondorio horiek nahikoak ez balira baditu ere bestelako inpaktuak gure herrian, eta besteak beste ekonomikoak. Horien inguruan hitz egitera gatoz gaur. Ziurgabetasuna sortzen dute horrelako egoerek eta ondorio ekonomikoak ditu. Gaur egun oraindik ere oso goiz da jakiteko zenbaterainoko eragina izango duen ekonomiaren alorrean, eta gerraren iraupenak asko baldintzatuko du ondorio hori. Hala eta guztiz ere, gerra honek hainbat eragin izaten ari da hainbat alorretan, erregaien eta energiaren prezioaren gorakadarekin ikusten dugu garraioan eta logistikan gastua igo egin dela, eta horrek baita ere bere kate guztian daukan inpaktua. Azken urteotan antzeko egoerak izan ditugu, bizi izan ditugu, alde batetik pandemia gogora ekarri nahiko nuke, garai hartan ere hainbat erabaki hartu behar izan genuen, akonpainamendua eskaintzeko eta laguntza eskaintzeko, Ukrainiako inbasioak ere ekarri izan zituen ondorio handiak, oraindik ere bizi ditugunak, eta gerra honek ere bestelako inpaktuak ere baditu. Egoera haietan ikusi genuen erakundeok elkarlanean ekarpena egin geniola gure gizarteari, gure herriari, eta bide horretatik jarraitu nahi izan dugu. Erakundeok indarrak batuz, askoz ere, inpaktu egokiagoa daukagulako gure herrian. Eta egoera hauen bezalakoen aurrean, guk ere babes gehiago eskaintzen diegu, baldin eta elkarlanean oinarrituta egiten baldin badegu lana, eta erabakiak ere eskutik hartzen baldin baditugu, hobeto laguntzen dugu. Jakina da, Hormuzen gertatzen ari danaren inguruan guk ezer gutxi daukagula egiteko, baina badaude beste eremu batzuk nun egin dezakegun eta egin dezakegun asko. Tresna nagusietako bat gure esku daukagu, eta tresna hori ogasunarena da, eta behin eta berriro erabili izan dugu, aurretik izan ditugun horrelako krisialdietan ere. Eta hain zuzen ere ogasuna daukagu tresna bezala, ikusi dugu erreforma fiskalean zaurgarrienei laguntzeko, eta orain ere ikusten dugu horrelako krisialdi baten aurrean ikusita ze inpaktu eduki dezakeen ekonomia, naiz eta oraindik ere oso goizodan, ikusten dugu ogasuna ere tresna oso egokia dela honetan laguntzeko, ehun ekonomikoari ere laguntzeko. Nik aurrekari batzuk konpartitu nahiko nituzke zuekin, bi diputatu nagusiei, bi ahaldun nagusiei hitza eman aurretik. Aurrekari bezala esan dezakegu martxoaren 11an industriaren defentsaren taldea elkartu zela, bertan parte hartu genuen, han gure gogoetak eta kezkak mahai gainean jarri genituen, eta oso argi eduki genuen erakunde bezala elkarlanean oinarrituta egin behar degula ibilbide hau.
egoerari jarraipena eginez, monitorizatzen eta neurriak koordinatuz. Jaurlaritzak horren ondoren ezkutu industriala aktibatu du 1.057 milioi eurokoa. Eta gaur aurkezten ditugun neurri fiskalekin, laguntza lerroez aparte guk ere ekarpena egin nahi dugu gure industria babesteko. Eta ekarpena da oksigenoa eta likidezia ematea ehun ekonomikoari. Hori da bilatzen deguna, gure ehun ekonomikoa babestea, likidezia eta oksigenoa emanez, baldin eta egoerak hori eskatzen balin badu. Guk egon behar dugu prest, egon behar dugu gertu. Gertu bere bi esanaiekin, gertu ondoan eta gertu prest, baldin eta egoerak ala eskatzen balin badu, laguntzeko eta babesa eskaintzeko. Mundua hormuzera begira ari da, mundua merkatuei begira ari da, eta 3 foru aldundiok elkarlanean likidezia eta oksigenoa eman nahi diogu ehun ekonomikoari, autonomoei, enpresa txikiei, enpresa ertainei eta mikroenpresei. Lagundu nahi diegu batipat horiei eta horretan oinarritzen ditugu gure laguntzak. El mundo entero está mirando a Ormuz, está viendo la evolución de los mercados y las 3 diputaciones forales vamos a apoyar a las empresas, principalmente autónomos, autónomas, microempresas, pequeñas y medianas empresas, haciendo una aportación en forma de liquidez, dando oxígeno mediante las medidas fiscales que vamos a dar a continuación a conocer. Esa es la prioridad que tenemos como instituciones. Nik jarraian bi ahaldun nagusiei emango dietitza, lehenik eta behin Ramiro González ahaldun nagusiari hitza emango diot, zure ikuspegia eta neurriak azalditzazun eta gero jarraian Etxanobe Andereak bere zatia azalduko du. Beraz, Arabako diputatu nagusia. Egun guztioi, quiero comenzar agradeciendo esta oportunidad de presentar las medidas aquí en Guipúzcoa, en el Palacio Foral de la Diputación Foral de Guipúzcoa, un palacio estupendo, extraordinario. Además, creo que es una oportunidad importante de trasladar de forma conjunta unas medidas que hemos preparado y que hemos trabajado también conjuntamente, y trasladar también una imagen de coordinación entre las 3 diputaciones. Gaur, premiazkoak diren zenbait neurri ekonomiko aurkeztera gatoz, helburua da jarduera ekonomikoari eusten ari direnei laguntzea, bizitzen ari garen une zail honetan. Neurri horiek autonomoentzat, mikroenpresentzat, enpresa txikientzat eta familientzat dira. Helburua argia da. Ekonomiari arnasa ematea. Likidezia izatea ere erraztu nahi da. Eta presio fiskalaren edo energiaren kostuaren ondorioz lagundu inork bere jarduera gelditu behar ez dezan. Hamarkada bat baino gutxiagoan, milaka kilometrora gertatutako gertakari global batek Arabako ekonomian eragina izaten ari da berriz ere. Distantzia gorabera, inpaktua zuzenean iristen ari da gure industriara. Alertan bizitzera ohitu gara. Eta horrek ere badu zerbait positiboa. Prest gaude edozein krisiari aurre egiteko. Ez da baita izina da Arabako industriaren sendoasuna. Gure nortasun ezaugarri nagusitako bat da, eta orain arte egin dugun bezala, jarraituko dugu defendatzen. Hala ere, ekialde ertaineko gerra gorakadak eragin nabarmena izan dezake gure industrian. Gure egitura ekonomikoak funtsezko ezaugarri ditu, eta ezaugarri horiek kalteberak egin gaitzakete horrelako gaztaka geopolitikoen aurrean. Industrializazio sendoa, esportazio orientazio handia eta energia mendekotasun gogorra. Nuestra economía, basada fundamentalmente en la industria, está muy expuesta a los ciclos industriales globales. Además, el peso de determinadas empresas tractoras puede generar un efecto arrastre sobre proveedores locales de menor tamaño. Por eso, en este marco global al que ya ha hecho referencia la diputada general de Guipúzcoa, desde las diputaciones forales vamos a poner en marcha una batería de medidas que ha sido diseñada de forma coordinada, pensada fundamentalmente para apoyar el tejido productivo vasco.
Y apoyando el tejido productivo, apoyamos también el empleo y a las familias. Este es el objetivo de estas medidas. Respecto a las medidas concretas, en primer lugar, vamos a aplazar el pago de determinadas deudas tributarias sin exigir garantías ni intereses de demora a personas físicas que desarrollan actividad económica, a las microempresas y a las pequeñas empresas. Ese aplazamiento se va a aplicar a deudas cuyo plazo de ingreso venza en los 3 meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma. Después habrá un periodo de suspensión de 2 meses y el pago podrá realizarse en 4 cuotas mensuales iguales. Esa es la primera medida que vamos a poner en marcha a las 3 diputaciones. En segundo lugar, se van a exonerar los pagos fraccionados del IRPF durante ese mismo periodo. Como tercera medida, se van a poner en marcha una amortización acelerada extraordinaria para los activos nuevos que se adquieran en el año 2026. ¿Qué quiere decir esto? Si una empresa invierte en maquinaria, si invierte en equipos o en bienes nuevos, podrá deducir antes ese gasto a efectos fiscales. De esta manera, con esta medida, queremos favorecer la inversión, queremos impulsar la modernización y ayudar a que las empresas sigan siendo competitivas. Estas son las 3 primeras medidas tributarias, medidas que quieren dar liquidez y oxígeno, como decía también la diputada general de Guipúzcoa, a nuestro tejido productivo y de esta manera también al empleo y a las familias, y a estas iniciativas de carácter tributario se unen las que a continuación va a detallar la diputada general de Bizkaia. Jarraian beraz, Etxanobe andereari emango diote hitza Bizkaiko diputatu nagusiari. Oso ondo. Egun on danori, eskerrik asko lehenengo eta bain prentsa aurreko jarraitzera etorri zarielako, eta baita Gipuzkoako diputatu nagusiari eskerrik asko gaur bere etxean hartu gaituelako. Bueno, agerraldi honetan, 3 foru aldundiok gure foru ogasunen bitartez, gaur egun bizi dugun testu inguruari erantzuteko, koordinatu duguzan zergarren neurrien edukia eta irizmena azaltzen ari gara. Ekialde ertaineko gerrak gure ekonomian, enpleguan eta prezioetan eta horrek energia merkatuetan daukan eragina arintzea da neurri guzti honen helburua esan bezala. Inpaktu honek kostuen gaineko presioa, enpresentzako ziurgabetasuna eta azken baten herritarren enpleguaren, jarduera ekonomikoaren eta erosteko ahalmenaren gaineko arriskuak dakarz oso era argian. Ante este contexto, hemos articulado un conjunto de medidas que responden a 3 objetivos fundamentalmente. Frenar el incremento de los precios de la energía, dotar de liquidez al tejido empresarial en un momento especialmente complejo y evitar que se paralicen los planes de crecimiento y contratación que puedan tener las empresas. Conviene recordar que antes de este escenario de incertidumbre las perspectivas eran razonablemente positivas. Según el informe elaborado en este caso por CEBEC para el año 2026, el 32% de las empresas de Bizkaia preveía incrementar su plantilla durante este año. Además, 6 de cada 10 empresas tenían también previsto realizar nuevas inversiones, principalmente en transformación digital o tecnológica y en ampliación productiva. Es decir, aunque el tejido económico ya venía lanzando señales de una mayor presión sobre los costes y también sobre los márgenes empresariales, partíamos de una perspectiva de crecimiento de la inversión y de la contratación. Gaur, aurkezten ari garen neurrien helburua, hain zuzen be, bultzada horri eustea da. Inbertsio eta kontratazio erabaki horiek geldi ez daitezen laguntzea eta ziurgabetasun ingurune baten ziurtasunak emotea hain zuzen ere. Ildo horretan, 3 foru aldundiok aktibatuko dugun neurrietako bat, enplegua sortzeagatik daukagun kenkaria handitzea da, hain zuzen be. Langile bat kontratu mugagabearekin eta lanbide arteko gutxieneko soldataren 170% soldatarekin kontratatzen daben enpresek edo langile autonomoek, 135% kenkaria izango dabe. Eta kenkari hori, 45%raino igoko da kenkaria,
kontratatuko pertsona gaztea edo emakumea bada. Incrementamos así un 10% la deducción por contratación para empresas y autónomos, siempre que los contratos sean indefinidos y con salarios de al menos el salario mínimo interprofesional más el 70%. Esta nueva deducción será del 35% con carácter general y del 45% por la contratación de jóvenes o de mujeres. Se trata de un incentivo directo para que las empresas mantengan o impulsen sus planes de contratación, incluso en este momento tan complejo de incertidumbre. Esta medida se complementa con la amortización acelerada extraordinaria que ya ha explicado el diputado general de Álava, ya que ambas medidas favorecen que las empresas sigan invirtiendo y también sigan contratando. En segundo lugar, y conectando con el objetivo de dotar de liquidez al tejido empresarial, las haciendas forales trabajan ya en agilizar las devoluciones del IVA. Vamos a destinar, en este caso, todos los recursos posibles a acortar los plazos para devolución para que el dinero llegue antes a las empresas y a las trabajadores autónomas. Aurreko krisietan ikusi genduen moduan, honelako momentuetan likidezia funtsezkoa da. Ildo horretan, bezaren itzulketa bizkorra, zerga zorraren salbuespenezko geroratzearekin eta ordainketa zatikatuetatik salbuestareekin osatu egiten da. Likidezia arintzeko neurriak dira hiru hauek. Azkenik eta hirugarrenik, energiaren prezioaren eraginari eusteko helburuari dagokionez, nabarmendu nahi dut, hiru ogasunok dagoeneko aplikatzen ari garela energiaren gaineko zergakargaren eta haren sorkuntzaren murrizketa, bezaren eta zerga berezien bitartez hain zuzen ere. La reducción del IVA y de los impuestos especiales asociados a la energía cobra especial relevancia si atendemos a los datos avanzados del IPC de marzo, que reflejan un incremento interanual del 3,3%. Este incremento pone de manifiesto cómo el encarecimiento de la energía se traslada al conjunto de la economía. Por tanto, actuar sobre los impuestos de la energía, como hemos venido demandando en este caso al Gobierno español, es también actuar sobre la inflación y los costes también empresariales. Estas son, pues, las medidas extraordinarias coordinadas por las 3 diputaciones forales. Aplazamiento excepcional de las deudas tributarias, exoneración de pagos fraccionados, amortización acelerada extraordinaria de inversiones, mayor deducción por creación de empleo, agilización de las devoluciones de IVA, reducción de los impuestos que gravan la energía y su generación. Eta honekin, barriro be, Gipuzkoako diputatu nagusiari emango diot hitza neurri honen balorazioa eta horretan sakontzeko. Vale, y para finalizar, queríamos también compartir cuál va a ser el impacto que tienen todas estas medidas en el tejido económico, porque, como decíamos, antes también hemos adoptado medidas de este tipo cuando las empresas, cuando autónomos, autónomas, microempresas han necesitado de liquidez. Basándonos en esta experiencia y aun sabiendo que de momento no hay peticiones en este sentido, pero puede ser que las habrá, puede ser que las haya en un futuro no muy lejano. No sabemos tampoco cuál va a ser la duración de esta guerra, pero estamos preparadas para actuar en este caso. El impacto de estas medidas es el siguiente. Vamos a poner a disposición, en el caso de Guipúzcoa, del tejido económico guipuzcoano, 155 millones de euros. Es el dato en el caso de Guipúzcoa. Es liquidez y es oxígeno al tejido económico de Guipúzcoa. Este es el impacto que hemos medido en este aspecto. Recogiendo también las últimas palabras de la diputada general de Vizcaya, que hacía referencia a las medidas que ha adoptado el presidente Sánchez del Gobierno español, en el que le pedíamos que hiciera un esfuerzo también para aminorar, tanto por una parte la inflación como también la carga que supone hidrocarburos y energía a las empresas. También, como hemos señalado hace bien poco, esto tiene un impacto en las haciendas. En este caso, el impacto que tienen las medidas del presidente Sánchez en el caso de Guipúzcoa son 71 millones de euros. No quisiera sumar ambos conceptos porque son distintos. En un caso estamos hablando de liquidez, de oxígeno, en otro caso es directamente impacto en la recaudación. Son dos elementos distintos, pero es
hemos medido el impacto que tienen las dos medidas y también las queremos dar a conocer. Y sobre todo lo que queremos transmitir a la ciudadanía es que vamos a seguir estando cerca de familias y empresas en caso de que esto sea necesario. Y esto es posible porque las haciendas, la guipuzcoana, la vizcaína y la alavesa, tenemos muy claro que necesitamos solidez institucional para hacer frente a momentos difíciles como puede ser este, en momentos determinados. Y eso solamente es posible si las instituciones son fuertes y si las instituciones tienen esa solidez. Y en este caso la tenemos. Hemos tenido una experiencia tanto en pandemia como en Ucrania, en el caso al principio de la invasión de Ucrania, y en este caso vamos a volver a hacer la misma apuesta, porque esto también es una apuesta por la competitividad. Guk erakunde bezala oso argi daukagu egon behar degula behar duenari laguntzeko, baina horretarako prestatuta egon behar dugu erakunde gisa. Horretarako etxea zaindu beharra daukagu, baldin eta beharra badago laguntzeko. Eta hori da gaurkoan egiten ari garena, lehenago egin dugun bezalaxe. Eta hau ere bada lehiakortasunaren aldeko apostu bat. Gu Gipuzkoako Foru Aldundian esaten deguna da, gu gertu gaudela, gertu egon gerala eta gertu egongo gerala baita ere etorkizunean. Eta euskeraz gertu egoteak bi esanai ditu, bat ondoan egotea eta bestea prest egotea. Horixe da, hiru erakundeok gertu gaude, ondoan eta prest, egoerak eskatzen balin badu, berehala lagundu ahal izateko. Horixe da gure apostua, eta hau egiten dugu elkarlanean oinarrituta, gure artean koordinatuta, baina baita ere Eusko Jaurlaritzarekin koordinatuta ere. Hau esatearekin bat, aipatu nahi dut, duela oso gutxi, duela 2 aste, bizpahiru aste, guk ohiko laguntzak ere mahaigainean jarri genituela, alegia hau da aldundiok egiten deguna ezohiko bezala, baina baditugu ohiko laguntzak ere, duela oso gutxi 32 milioi euroko diru laguntzak aditzera eman ditugu, hain justu enpresa txikiei lehiakortasunan akonpainamentua eskaintzeko, hori ohikoa da, baina hau erabat ezohikoa, eta ezohikoa egin dugu elkarlanean, eta erabat koordinatuta. Horixe da gaurkoan zuekin konpartitu nahi genukeena. Arabako diputatu nagusiak edo Bizkaiako diputatu nagusiak zerbait esateko izango balute, edo zerbait gehitzeko, noski gertu gaude danok. Egunon berriro, eskerrik asko berriro. Instituciones fuertes, diputaciones fuertes, coordinadas, cercanas a la sociedad y al tejido productivo y con un instrumento poderoso que es el concierto económico. Estas medidas son posibles gracias a nuestra capacidad de autogobierno y a disponer del concierto económico. A lo largo de las últimas semanas hemos escuchado lo que el tejido productivo demandaba. Lo hicimos en la Mesa de Defensa Industrial, en la que estuvimos presentes las 2 diputadas generales y yo mismo. En el caso de Álava, después hemos estado en contacto con las organizaciones empresariales, la Cámara de Álava, SEA Empresarios Alaveses. Hemos estado en contacto con las empresas y esto es lo que nos piden, esto es lo que demandan. Medidas que les den liquidez y que les ayuden a afrontar un momento de incertidumbre, un momento complicado y un momento que no se sabe en qué terminará, porque estamos dependiendo de las decisiones que se toman y de lo que ocurre a muchos kilómetros de aquí, decisiones en las que no podemos intervenir, en las que no tenemos voz ni capacidad de decisión. Pero sí tenemos voz y, sobre todo, capacidad de decisión para afrontar desde aquí esas situaciones y esas crisis. En el caso de Álava también hay 2 impactos diferentes. Un impacto derivado de estas medidas que pretenden dar oxígeno y liquidez que asciende a 103,5 millones de euros. Ese es el impacto en Álava. De ese impacto, de 103,5 millones de euros, 45 corresponden a las devoluciones de IVA, a cortar los plazos en las devoluciones de IVA. 37 millones de euros corresponden al aplazamiento y fraccionamiento de pagos y 21,5 millones corresponden al resto de medidas, hasta 6 de las que hemos hablado esta mañana. Este es el impacto de estas medidas, pero las medidas tributarias aprobadas por el Gobierno español no tienen impacto en la Hacienda española. El impacto es en las haciendas vascas. Las medidas anunciadas por el presidente Sánchez, demandadas por las 3 diputaciones y por el Lehendakari,
y que creemos que van en la buena dirección, tienen impacto directo sobre la recaudación de las haciendas vascas. En el caso de Álava, el impacto directo sobre nuestra recaudación es de 36 millones de euros. 36 millones de euros de menor recaudación. Yo tampoco quiero mezclar las dos cantidades, son medidas diferentes, con impactos diferentes, con efectos diferentes. Por un lado tenemos los 103 millones y medio de euros derivados de las medidas que directamente ponemos en funcionamiento las haciendas vascas, y por otro lado están los 36 millones de euros de menor recaudación derivadas de las medidas aprobadas por el Gobierno español, que, repito, son medidas que no afectan a la hacienda del Estado, sino que afectan directamente en estos importes a las haciendas vascas y que, repito, también van en la buena dirección. ¿A partir de ahora qué? A partir de ahora, seguir monitorizando la situación, seguir muy cerca del tejido productivo, seguir viendo cuál es la afección real de esta situación, de esta guerra, a nuestras empresas, directamente e indirectamente al empleo y a la economía familiar, seguir también la inflación, que puede incidir de manera especial en lo que llamamos la cesta de la compra, y seguir analizando esa situación día a día para ver cómo le hacemos frente desde las diputaciones. Hemos demostrado capacidad para tomar decisiones, hemos demostrado capacidad para coordinarnos, para trabajar desde 3 instituciones diferentes, pero con visión de país, con visión conjunta y con visión de país, y creo que eso también es muy importante. Esa es la visión desde Álava, y ahora ya le cedo la palabra a la diputada general de Vizcaya para que cierre estas intervenciones. Eskerrik asko, Ramiro. Bueno, nik uste dut ideia garrantzitsuenak emonda dagozela, ez? Koordinazioa aipatu dugu, baita gure gaitasun fiskala, kontzertu ekonomikoak ematen duzkun gaitasuna, eta hori da nik neure aldetik be nabarmendu nahi dutana, ez? Neurri hauek izan dira 3 ogasunen arteko lana eta koordinazioaren emaitza, ez? Eta nabarmendu nahi nuke baita Gipuzkoako Aldun Nagusiak egin dauen moduan, momentu honetan lankidetzan aritzea zein garrantzitsua dan, momentu zail honei aurre egin ahal izateko. Maila ematea eskatzen dauzkuen momentu honek, eta horretarako garaia da, hain zuzen be, euskal gizarteak ahalik eta hobekien gaindi dezan momentu honetan ekialde ertaineko gatazkak, enpleguan, presioetan eta ekonomian daukazan edo izan leikezan hain zuzen be ondorioak. Decía que es momento de coordinar y complementar, ¿no? Que es otra palabra también importante, complementar las diferentes capacidades que pueda tener cada institución, cada gobierno, y las medidas que hasta ahora se han adoptado también por otros. En este sentido, las diputaciones forales tenemos una capacidad que es diferencial y que no es ni de ninguna otra institución. En este caso, nuestra capacidad también la ponemos al servicio del país. Podemos decir que las empresas y los y las trabajadoras autónomas de Araba, de Vizcaya y de Guipúzcoa afrontan esta situación con una ventaja sobre las del resto del Estado, porque las diputaciones forales hemos decidido poner la capacidad fiscal, el concierto económico, al servicio del empleo y la actividad económica de Euskadi. No estamos hablando de medidas teóricas, son medidas contrastadas con el tejido empresarial, que las valora positivamente y que las demanda para este momento, porque funcionan además, tienen un efecto inmediato y desde luego no tienen ninguna carga burocrática añadida. Neurri honek dagoeneko frogatu dabe bere eraginkortasuna. Gure ekonomiak Ukrainako gerra, hornidura katean eta energiaren prezioan izan zuen eraginari aurre egin behar izan eutzenean ikusi gendun moduan eta orduan konprobatu gendun moduan. Krisi hura erreferentziatzat hartuta, gaur iragarri doguzan neurriek Bizkaian izango daben eraginaren zenbatezpena be egin dugu. Oroar, jarduera horiek 282 milioi euroko berehalako likidezia injekzioa dakarte Bizkaiko ehun ekonomikoan. Kopuru horri, 121 milioi euroko zergabilketa txikiagoa gehitu behar dautzagu. Horietako gehienak, 121tik 125, enpresek eta herritarrek hemendik ekainaren eta 30 arte zerga energetikoetan ordainduko ez daben kopurua izango da.
Las que hemos acordado son medidas de alcance con un impacto global, sumadas, aunque no son cuestiones idénticas, como bien ha explicado el diputado general de Álava y también la de Guipúzcoa, un impacto global de 413 millones de euros en 3 meses y solo en Vizcaya, con efecto inmediato y que, sobre todo, trasladan un mensaje muy claro. Ante la incertidumbre, las instituciones vascas respondemos con coordinación, con rapidez y con medidas útiles para sostener nuestra economía y nuestro empleo. Esa es la mirada con la que hemos coordinado este paquete de medidas. Antes de terminar, desde luego, trasladar mi agradecimiento a los otros 2 diputados generales y, cómo no, a nuestros equipos de las Haciendas que han trabajado para que, en breve podamos tener todas estas medidas activadas. Eskerrik asko berriro, seguri, zeuen arretagatik. Nik agian amaitzeko, lurralde bakoitzak bere kopuruak eman ditut, agian kopuru globala ere partekatu dezakegu. Hortaz, esanik bi kopuruak oso desberdinak dirala, alegia alde batetik likidezia eta oksigenoa eskaintzea eta bestetik beza eta hidrokarburoen inguruko zerga horiek, bi kopuru desberdin dira eta ez ditugu gehitu nahi, baina edonola ere lehenengoari dagokionez alegia likidezia eta oksigenoa enpresei, 3 lurraldetan egingo dan alegina, ikuiko duen inpaktoa enpresetan 540 milioi eurokoa izango da. Eta bestetik beza eta hidrokarburoei dagokienez, alegia horrekiko dugun dirubilketaren jaitsierari dagokionez, 3 lurraldetan 232 milioi euroko inpaktoa izango du neurri honek. Bai? Bi kopuruak beraz nahastu gabe, alde batetik 540 milioi eta bestetik 232 milioi. Para terminar, queríamos compartir cuál es el impacto que tienen los 3 territorios las decisiones que hemos adoptado, por una parte, y sin querer mezclar ambos conceptos porque son distintos. Por una parte, lo que sería liquidez, oxígeno a las empresas, al tejido económico guipuzcoano serían en los 3 territorios 540 millones de euros y, por otra parte, la merma en la recaudación fiscal de los 3 territorios en relación al IVA e hidrocarburos sería de 232 millones de euros. Eta honekin, hemendik aurrera, galderarik egongo balitz, erantzuteko prest gaude gu hirurok. Eskerrik asko, eta Bizkaiko diputatu nagusiak esan duen bezalaxe, eskerrak luzatu zuei etorri zaratelako, eta aldi beran gure lantaldei hau guztia posible egiten dutelako. Kaixo, egunon. Eider, quería preguntarte si tenéis una estimación de cuántas empresas y autónomos de Guipúzcoa o también en Euskadi, bien sea un valor absoluto, en un porcentaje, se van a ver beneficiados con esta batería de medidas. Y, por último, también, si se ha barajado la opción de deflactar los tramos del IRPF, como si se hiciera con la guerra de Ucrania, si se ha tenido en cuenta, si se ha barajado la opción, esas 2. Gipuzkoako kasuan egin degun, inpaktuaren neurketa egin degunen 155 milioikoa aurretik eukitako esperientzia kontuan hartu dugu. Edozein kasutan xehetasuna behar balin badezu, taldetik prest gaude xehetasun hori ere zuekin konpartitzeko. Eta gero, bigarren gaiari dagokionez, aipatu dezu deflaktazioarena gu Gipuzkoako Foru Aldundi bezala eta gainontzeko beste bi aldundiek egin duten bezalaxe, hemen azaldu dugu oso gertu gaudela eta oso gertu egongo gerala baldin eta bestelako neurriak hartu behar balin badira hartzeko, baina beste alde batetik ere bai azaldu nahi genizueke hemen onartu ditugun edo 5 lan hildo hauez gain badagoela ere zerga murrizketa bat eta honek inpaktua daukala familiengan, bai? Hor bezarekin eta beste alde batetik ere hidrokarburoekin honek ere inpaktua dauka familietan. Edonola ere, beste elementu bat, guk zerga erreforma orain dela oso gutxi onartu dugu. Eta zerga erreforma honetan ekarpenik handiena izan da hain justu, babes gehien zuten familiei laguntzearena. Eta horrek 105 milioi euroko inpaktoa izango duela kalkulatu dugu Gipuzkoako kasuan. Erreforma fiskalaren zentzua hain justu zaurgarrienak laguntzea izan da. Eta horixe da hartu dan erabakia erreforma fiskalaren bitartez. Edonola ere, etorkizunean beti egin izan dugun bezala, erakundetatik eta hau horren adibide da, gertu egoten jarraituko dugu behar diren erabakiak hartzeko momentua iristen denean. Me has formulado la pregunta en castellano, supongo que querrás que... Vale, oso ondo.
Bueno, me ha formulado dos preguntas, voy a contestar a las dos en castellano, ¿vale? En relación a la primera pregunta, hemos hecho un cálculo de cuál sería el impacto en relación a la liquidez y al oxígeno del que queremos dotar al tejido económico de Guipúzcoa. Hemos calculado que son 155 millones de euros. Si necesitan mayor detalle, el equipo lo compartirá con los medios de comunicación sin ningún tipo de problema. En relación a la segunda cuestión, aquí se ha dicho en esta rueda de prensa, es decir, hemos estado, estamos y seguiremos estando muy cerca para acompañar a empresas y familias que puedan estar en dificultades. En relación a esta pregunta, la reforma fiscal que hemos aprobado muy recientemente buscaba precisamente proteger a las familias más vulnerables. En el caso de Guipúzcoa, el impacto que tiene esta reforma fiscal es de 105 millones de euros más o menos. Lo que busca es precisamente proteger a las familias más vulnerables. Y, por otra parte, en estas medidas que hemos dado a conocer hoy, aparte de las 5 líneas que hemos dado a conocer, también hemos verbalizado cómo el presidente Sánchez ha tomado una serie de decisiones en relación al IVA, que somos las haciendas forales las que hacemos frente a esa merma de recaudación, no el Gobierno del Estado en este caso, y esa merma de recaudación es precisamente para favorecer el IVA y los hidrocarburos. Van precisamente en este sentido, y el impacto que tiene el territorio de Guipúzcoa es de 71 millones de euros. Esta medida también va a acompañar aquello. ¿Podemos tomar otra serie de decisiones? Cuando llegue el momento, si el momento así lo requiere. Lo que queremos transmitir a la ciudadanía de Guipúzcoa es, como siempre y en todos los casos, que estamos preparadas para tomar las decisiones que hicieran falta para acompañar y para ayudar, como hemos hecho hasta ahora. Si me permites, Eider, yo querría, desde la perspectiva alavesa, complementar la respuesta, sobre todo en lo que tiene que ver con el número de empresas afectadas, ¿no? Nuestro tejido económico se compone de un puñado de grandes empresas, grandes multinacionales, algunas extranjeras, otras alavesas, pero fundamentalmente de miles de pequeñas empresas, de micropymes y de personas autónomas. A estas es a las que va a llegar fundamentalmente esta medida. Fundamentalmente, sin dar cifras concretas, a ese tejido económico de pequeñas empresas, de pymes, de micropymes y de personas autónomas que van a disponer de una serie de ventajas fiscales que les van a hacer más sencillo abordar esta situación de incertidumbre y esta situación de dificultad. Normalmente son las empresas que más dificultades tienen para afrontar situaciones inesperadas, situaciones de incertidumbre como esta. Y les damos un instrumento muy poderoso que se suma a otros instrumentos que les hemos venido dando antes, como la reforma fiscal, que también facilitó de forma notable las inversiones. Y en el ámbito de las personas físicas y de las familias, yo quiero recordar que hemos hecho ya un gran esfuerzo en la revisión tributaria de este último año, mejorando la progresividad y mejorando sobre todo el tratamiento fiscal de aquellas familias y de aquellos contribuyentes que tienen unas menores rentas. A esas familias, a esos y a esas contribuyentes, ya les hemos ayudado de una forma notable, con un impacto significativo en este ejercicio del año 2026. Y dentro de ese esfuerzo que estamos haciendo permanentemente, también está la deflactación que ya hemos aprobado sobre el ejercicio 2026. Así que creo que el esfuerzo de las haciendas, porque podemos hacerlo, porque tenemos capacidad para hacerlo, porque tenemos el concierto económico, porque disponemos de autogobierno, creo que es notable y es importante. Y creo que también es bueno que hoy todas y todos valoremos el disponer de ese autogobierno y de esa capacidad para tomar decisiones. A veces hablamos del autogobierno en abstracto. Hoy tenemos un ejemplo claro de lo que el autogobierno supone. Los ciudadanos, las ciudadanas de Euskadi, las empresas vascas van a disponer de mejores instrumentos para afrontar esta situación que las del resto del Estado. Y eso es gracias al autogobierno que disponemos y fundamentalmente gracias al concierto económico. Yo, por añadir un matiz a lo que ya han indicado los dos diputados generales, las cifras que hemos dado son estimaciones, no podemos saber cuántas lo van a necesitar. Son estimaciones precisamente
porque se trata de medidas que también aplicamos con ocasión de la invasión de Ucrania y son cálculos estimados viendo en su día cuántas empresas hicieron uso de estas medidas. Eso no significa que estas previsiones se vayan a cumplir al milímetro. Puede ser que más empresas lo necesiten o puede ser que menos. Es decir, activamos un paquete de medidas que va a estar en vigor durante un tiempo para que aquellas empresas que estén en dificultades, desde luego, que tengan elementos para no tener para poder seguir llevando a cabo contrataciones, para seguir adelante con sus planes de inversiones, es decir, que tengan una herramienta más a su alcance en el caso de que pudieran necesitarlo. Y bueno, en cuanto al tema de la deflactación, mirando ayer los datos también para esta rueda de prensa, en el momento de la invasión de Ucrania, los datos de inflación en ese momento estaban alrededor del 10%, ¿no? La situación, el cálculo de inflación para este año está en un 3%. Y como bien ha explicado Ramiro, este año ya tenemos incorporado una deflactación del 2%. Por lo tanto, las situaciones no son asimilables. Y, como bien decíamos, bueno, estamos en todo momento monitorizando cuál es la situación. Vamos a ver cómo evoluciona este conflicto. Esperemos que se solucione en breve y, desde luego, es tener herramientas a disposición y esperemos pues que el menor número de empresas tenga que hacer uso de ellas, ¿no? Pero al menos, si las necesitan, las tienen. Precisamente era eso lo que quería yo también aportar. Ojalá sea muy limitado el número de empresas que requiera de estas medidas, puesto que esto significará que ha terminado ya el conflicto. En cualquier caso, si las necesita, estamos preparadas. Beste galderaren bat? Yo quería preguntar a Elisabeth sobre las pintadas que han aparecido en Lemoa, pues acerca de la alcaldesa Esther Iturriot. No sé qué valoración podéis hacer sobre eso. Bueno, pues yo creo que son conductas intolerables. Todo mi apoyo, desde luego, a la alcaldesa de Lemoa, de Esther Iturriot, y desde luego una repulsa absoluta a este tipo de actitudes que no son tolerables en nuestra sociedad, ¿no? Y poco más que decir. Yo también quería hacerle una pregunta al diputado general de Álava. Pregunta que me envían desde Vitoria, de Radio Vitoria. Si está usted de acuerdo con la medida que se ha conocido hoy de convertir de pago el aparcamiento del aeropuerto de Foronda. Muchas gracias. Es un tema muy local, pero contestaré sin problemas. Bueno, yo creo que hay que hacer una reflexión general sobre la política aeroportuaria. Hablábamos de autogobierno ahora mismo, de lo que el autogobierno nos permite hacer, de cómo el autogobierno nos permite mejorar la vida de las personas que vivimos aquí, que vivimos en Euskadi. Y lo mismo tengo que decir respecto a los aeropuertos y especialmente el aeropuerto de Foronda. Hemos conocido que AENA ha tomado la decisión de convertir en el parking de pago el parking del aeropuerto de Foronda. En esa decisión la Diputación Foral de Álava no ha tenido nada que ver y la ha conocido a través de los medios de comunicación. Eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar. Y yo creo que eso se va a conseguir con el acuerdo logrado la semana pasada entre el Endacari y el presidente Sánchez, que nos permite participar de una manera o de otra en la gestión de los aeropuertos vascos, que nos permite participar en la decisión sobre qué inversiones hay que hacer en nuestros aeropuertos, porque nadie mejor que las instituciones vascas para conocer las necesidades de los aeropuertos vascos. Nadie mejor que las instituciones vascas para conocer hacia dónde hay que orientar las inversiones que se van a hacer a través del programa DORA. Por lo tanto, esa es la reflexión que tengo que hacer sobre esta medida adoptada por AENA y que hemos conocido a través de los medios de comunicación, porque, repito, que no teníamos conocimiento, pese a que en las últimas semanas se había producido varios contactos y alguna reunión entre los responsables de la Diputación Foral de Álava y la directora del aeropuerto. No se nos había trasladado esta información. Creo que he dicho suficiente. Volviendo a la batería de medidas que habéis presentado hoy, quería preguntaros, hace una semana, Eider, estábamos aquí con el presidente de la AFM, con Pérez Verdud. Le preguntábamos si ya el tejido industrial o el tejido económico en su conjunto había sufrido ya un poco pues, estos embates de la guerra. Imagino que esta batería de medidas vienen a decir que sí. No sé si habéis hablado con las tres patronales vascas,
con el conjunto de autónomos o de micropymes que ya os trasladan que están sufriendo efectos o las consecuencias por la guerra que hay en Oriente Medio? Al inicio de la rueda de prensa he dado los datos de Guipúzcoa. Nosotras podemos decir que a día de hoy todavía no hemos notado, no hemos visto que haya una petición por parte de empresas del tipo que sea pidiendo pues retrasos en los pagos. Está siendo la tónica habitual de otros ejercicios, pero lo que sí hemos observado y lo que sí hemos visto en otras ocasiones donde ha habido crisis, insisto, tanto la pandemia como también en el inicio de la invasión de Ucrania, las medidas que mejor han sido valoradas siempre y en todos los casos han sido estas. Precisamente las de adoptar, las de ofrecer liquidez y ofrecer oxígeno a las empresas. Y esa es, en la relación que hemos tenido con las empresas siempre se nos ha trasladado así y por eso hemos adoptado estas decisiones que, insisto, están preparadas para que, en su caso, si las empresas autónomas, micropymes las requieran, se puedan activar inmediatamente. Estamos preparadas para lo que pueda surgir. De momento no tenemos mayor demanda que en otras ocasiones, pero esta es la tónica habitual por parte de las empresas, es lo que se nos suele pedir en casos como este, liquidez y oxígeno a las empresas. Por supuesto, estamos en permanente contacto con todo el tejido económico, en permanente contacto, hay incertidumbre, por supuesto, se está siguiendo la evolución de los mercados, la evolución de lo que está sucediendo en Hormuz, por supuesto, y esto lo que viene a traer es, pues en un momento de incertidumbre, transmitirles confianza de que en su caso, si lo necesitan, estamos para ayudar, como hemos estado en otras ocasiones también. Bestelako galderarik ez baldin badago, eskerrak ematea dagokigu, hiruon izenean, gaurkoan ona etortzeagatik eta aldi berean ere gure mezu hau erakundeen aldetik elkarlanarena eta gertu egotearena transmititzeko lan hori zuen gain hartzen dezueten heinean, guretzako ere ezinbesteko kolaboratzaile zerate. Hortaz, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko Elisabete eta eskerrik asko Ramiro zuri ere. Egun ona izan dezazuela.